Llegamos al estudio de la porción bíblica que siempre se lee antes de las fiestas de otoño, lo que son las santas convocaciones de Dios, que estas fiestas evocan las profecías que cumplirá el Mesías en su retorno. Del capítulo 29:9 al 30:20 del libro de Deuteronomio, comprende esta porción que se lee previa al día del juicio. Por lo tanto, es una parashá de esperanza, que viene el día en que Dios juzga al mundo, y esta parte de la Biblia nos da la clave para recibir lo que es un buen juicio. Moisés le advierte al pueblo las implicaciones que va a tener abandonar la palabra de Dios. La tierra de Israel tiene una constitución delicada y la mala conducta lleva al exilio. Podríamos pensar que una consecuencia lógica de esta clase de exilio sería que el pacto entre Dios y el pueblo quedara completamente anulado y la relación permanentemente interrumpida. Pero esto no es así. La Torá sigue hablando del proceso para volver a encender la relación y regresar a la tierra. Y leídos dentro del contexto, estos versículos describen más que una mera reubicación. Y estos describen un renacimiento nacional, una reunión de los exiliados en los lugares más lejanos de su dispersión y la curación de la relación entre Dios y su nación. Con base en esto, destacan 3 propósitos de Dios en esta porción: restaurar nuestra visión de la fe, dejando claro que Dios ha pensado en nosotros en todo momento. Deuteronomio 29, versículos 14 y 15. Y no solamente con vosotros hago pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Adonai nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Restaurar nuestra dignidad ante la idolatría, no solamente ante imágenes talladas o labradas en un palo o en una piedra, sino también ante personajes populares a los que se llega a admirar. Deuteronomio 29:28. Y Adonai los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. La frase los arrojó en el original hebreo es la palabra Bashalihem. Aquí esta palabra está la letra hebrea Lamed, equivalente a la letra L, y está escrita de una porción o de una manera más grande que el resto de las palabras, lo cual encierra un mensaje. La Lamed pictográficamente representa un bastón de un pastor, lo que significa que aunque alguien del pueblo se descarrille, Dios va a ir por él, lo azotará, pero lo regresará al redil finalmente. Prepararnos para lo que será nuestra vida los siguientes 12 meses. Hay 10 pasajes donde aparecen unas letras con un punto arriba, haciendo referencia a los 10 días posteriores al día del juicio. Y en esos días, Dios nos da la oportunidad de planear cuidadosamente cómo será nuestra vida delante de Dios los siguientes 12 meses. Porque hay 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur. Porque nuestra vida debe estar basada en los 10 mandamientos o las 10 palabras básicas del pacto. Por eso es que el pacto de Dios no está lejos de nuestro alcance. Deuteronomio 30, versículos 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra
en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Pero además hay un motivo especial por lo que el pacto es tan cercano, y es que se trata de un pacto de amor. Deuteronomio 30:16: porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Adonai tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En 1 de Juan 5:3 leemos: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por otra parte, haciendo énfasis en versículos ya citados, podemos ver que el pacto no está cerrado exclusivamente a hebreos, israelitas o judíos, como algunas religiones pretenden hacerlo creer. Sí está dirigido precisamente al pueblo de Israel, pero está completamente abierto al que quiera venir a formar parte de la familia de Dios. Deuteronomio 29:14: y no solamente con vosotros hago pacto yo, este pacto y este juramento. Y esto queda confirmado en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, versículos 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, o la sangre de Mashiach. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Mas no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta porción de la Torah en hebreo se llama Nitzavim, y esta palabra se deriva del término Natsab. Diccionario Strong H 5324, que literalmente significa establecer, fijar, afirmar, asegurar, erigir. Y bajo esta definición encontramos este término en Génesis 33:20: y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. Salmo 74:17: tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Se resume como establecer, pero este término hebreo, Natsab, también es un sustantivo participio masculino que se define como funcionarios, gobernador, militar, político, o sea, uno en una posición de autoridad, centrándose en la designación de esa persona que va a presidir un puesto. Y bajo esta definición, esta palabra aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En segunda de Crónicas 8:10: y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Primera de Reyes 22:47: no había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 6: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, o a Mashiach, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia
sea perfecta. Primera de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, cuando venimos de manera seria y firme al camino de Dios, Dios mismo nos establece como funcionarios del reino de los cielos, con lo cual se cumple la palabra que dice: me seréis un pueblo de reyes y sacerdotes. Porque nuestro deber como funcionarios del reino establecido por Dios es guardar la Torá, porque cuando nosotros guardamos la Torá nos guarda a nosotros. Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Deuteronomio 30, versículos 8 al 10. Y tú volverás y oirás la voz de Adonai, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Adonai tu Dios abundar en toda tu obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Además, nadie se va a enfermar. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Ahora bien, hablando del más alto funcionario del reino de los cielos, que es el Mesías, la palabra que le da nombre a esta parashá es Nitzavim, que tiene la misma raíz de la palabra Notzrim, que significa nazareno. Y es que justamente esta porción bíblica se relaciona con el nazareno. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Este pasaje del Nuevo Testamento tiene mucho que ver con esta porción del libro de Deuteronomio, porque cuando Yeshua va a Nazaret en el día de Shabbat, dice que conforme a su costumbre entra en la sinagoga, lo cual significa que ese día fue por estas mismas fechas finales del mes judío de Elul. Hoy en día, mediados del mes de septiembre, y dice que le pasaron el rollo del profeta Isaías y leyó lo siguiente: Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Adonai. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y la pregunta es: ¿por qué le pasaron a Yeshua el rollo de Isaías precisamente? ¿Y por qué leyó ese pasaje?
En la liturgia judía, en la sinagoga, se lee a Moisés y a los profetas, es decir, la porción de la Torá llamada Parashá y un pasaje de los profetas al que se le llama Haftará. Eso significa dos cosas: que ese día se dio lectura a Deuteronomio 29:9 al 30:20, y al momento en que la liturgia tocaba leer a los profetas, se le pidió a Yeshua que fuera él quien leyera la Haftará correspondiente al capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Y esto significa que Yeshua observaba y respetaba el orden litúrgico que se realiza hasta hoy en las sinagogas de su pueblo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el orden litúrgico de las sinagogas judías es el resultado de las aportaciones sucesivas de generación tras generación? Los textos de la liturgia sinagogal son todos de inspiración bíblica y manifiestan mejor que cualquier otro aspecto el amor y la fidelidad de Israel hacia las sagradas escrituras. La liturgia logró dotar de una cierta unidad de expresión a las ideas fundamentales del monoteísmo ético, que es la esencia de la religión de Israel. Los actos litúrgicos forman parte del conjunto de los preceptos divinos, mitzvot, cuya meta es abrir el entendimiento humano a la forma en cómo Dios va a manejar y Dios maneja el mundo. La sinagoga era importante para Yeshua y el marco principal de los actos litúrgicos públicos en la sinagoga, aunque también se celebran en el hogar numerosas ceremonias familiares. La sinagoga es el centro espiritual de la comunidad, como lo fueron en la época bíblica el tabernáculo del desierto y luego el templo de Jerusalén. El nacimiento y desarrollo de la institución sinagogal datan de la destrucción del primer templo de Jerusalén. Y la sinagoga fue desde sus principios mucho más que un lugar destinado a la oración, como lo indica su denominación en hebreo, Bet Knesset, casa de la comunidad, correspondiente al Bet Am, o casa del pueblo, citado por el profeta Jeremías en el capítulo 39, versículo 8. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. En Capernaum, donde radicaba Yeshua, él estaba hospedado en la casa de Pedro, y justo enfrente, cruzando una amplia avenida, está una sinagoga llamada la Sinagoga Blanca. Ahí oficiaba Yeshua como ministro y rabino, o sea, como funcionario del reino de los cielos, y al lugar en ese periodo se le llamó Bet Midrash, casa de estudio, y en Galilea se le conocía a ese mismo lugar como escuela de la tradición y de sus altos valores. Por eso en los evangelios muchos le llaman a Yeshua Rabí, porque ministraba como rabino de Galilea, y por eso mismo, también por su calidad de rabino, podía enseñar en el templo sin que nadie se lo impidiera. Aunque no simpatizaran con él, le respetaban su estatus como rabino. Lucas capítulo 19 versículos 47 y 48: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces vemos aquí a Yeshua respetando el orden litúrgico de las sinagogas, tanto como congregante, como en su calidad de ministro, como funcionario del reino establecido por Dios.
Y esta actitud de Yeshua de respetar el orden litúrgico de Israel no es ninguna casualidad que coincida con la parashá previa al inicio de las santas convocaciones de Dios. Por un lado, hay grupos religiosos que afirman que Yeshua no leyó ninguna Haftará porque argumentan que inicia en el versículo 10 de Isaías 61, pero se aclara de manera muy sencilla. Cuando vemos que las palabras que dice Yeshua al terminar su lectura e irse a sentar son exactamente las mismas palabras con las que inicia la parashá. Lucas 4:21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Deuteronomio 29:10, y vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai vuestro Dios. Y dice la Biblia que todos estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué? ¿Por qué estaba hablando de la Torá? Todos daban buen testimonio de él. ¿Por qué? Porque era un hombre observante de la ley y respetuoso de la liturgia. Otra cosa que también Yeshua de Nazaret observaba y participaba siguiendo la liturgia establecida por su pueblo eran las fiestas. Y en su momento vamos a ver a Yeshua participando de cada festividad, respetando el orden establecido en cada celebración. Jamás en la Biblia se ve a Yeshua descalificando el calendario de su pueblo, que porque los meses tienen nombres babilónicos o esas cosas. Jamás la Biblia muestra a Yeshua descalificando el calendario de su pueblo, diciendo que el calendario de Enoch es el efectivo. Hoy en día grupos sectarios celebran actos festivos diciendo que son santas convocaciones, pero como lo hacen en fechas diferentes, porque dicen que ellos tienen el calendario restaurado. Y no les importa en nada el ejemplo que da el Mesías en ese aspecto. Tampoco les importa nada lo que dice la Biblia, que las santas convocaciones se tienen que hacer en su tiempo. Y la luna es una de las grandes lumbreras que nos muestra el momento que corresponde cada celebración. Para estos grupos sectarios, hasta la luna está equivocada. Ahora bien, se vale tener dudas. Sí, esto es válido. Pero para resolver las controversias, la Torá tiene una solución. Deuteronomio capítulo 17 versículos 9 al 12. Y vendrás a los sacerdotes levitas, al juez que hubiese en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, y según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Adonai tu Dios, o al juez, en tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Así que si tienes dudas de cómo y cuándo celebrar una santa convocación, solo ve cómo lo hace la autoridad sacerdotal en Jerusalén, y esa es la forma correcta, no los calendarios restaurados. Porque así lo dice Dios en su palabra, y en su palabra está su presencia.